basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la gracia del Señor. Reciban un cordial saludo de parte de nosotros, predicadores de la Iglesia de Cristo. Entonces siempre me acompaña el hermano Johnny Bulnes y mi persona, ¿verdad?, para poder hablarle acerca del mensaje del Señor, el mensaje que Dios quiere transmitirle, ¿verdad?, a través de nosotros. No un mensaje que nosotros nos inventamos, no, sino el mensaje que Dios quiere transmitirle a través de nosotros. Entonces, esperando pues se encuentre bien desde la comodidad de su hogar, con la disposición de poder aprender, de poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Como siempre, cada primer día de la semana tocamos temas muy importantes, de mucha relevancia, entonces que tienen que ver con su vida, que tienen que ver con la doctrina del Señor, que tienen que ver con lo que Dios demanda a través de las Escrituras, ¿verdad?, de lo que es correcto y de lo que no es incorrecto. Ahora bien, el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy especial, el cual se trata acerca de las nuevas modas, ¿verdad? Entonces, no de las nuevas modas de estos reggaetoneros, no, sino de las nuevas modas que se han ido metiendo entonces en las iglesias. Entonces vamos a estar tocando ese tema. El encargado de este tema va a ser nuestro hermano Johnny en esta noche, y por lo tanto pues le vamos a dejar a él, no sin antes decirle a usted que tenga su Biblia a mano y que tenga ahí su libreta de apuntes para que usted vaya anotando y corroborando cada uno de los textos bíblicos que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Sin más que agregar, dejamos a nuestro hermano Johnny Bulnes. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre es un placer, un privilegio estar con ustedes en este espacio, esperando de que sea de mucho provecho para usted lo que vamos a discutir esta noche, esperando pues que el Señor pueda edificar su vida a través del mensaje poderoso de la palabra. Vamos a hablar de este tema, evitando nuevas modas, un tema bastante interesante, cómo estas nuevas tendencias, cómo las filosofías, cómo estas sutilezas a veces se introducen en la iglesia y dañan la iglesia desde adentro. Vamos a hablar entonces de cómo pues evitar estas nuevas modas que afectan directamente la doctrina del Señor. Primero, vamos a empezar contándoles algo que Lucas, el escritor del Evangelio y también el escritor del libro de los Hechos, él pues nos narró las historias que los apóstoles pues desarrollaron durante sus ministerios. Y dice que el apóstol Pablo una vez se encontró en Atenas rodeado de filósofos, y Lucas nos ofrece una descripción interesante de los filósofos con los que Pablo se encontró en el Areópago en la antigua Atenas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17 versículo 21, dice la Biblia: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Si usted nota, es bien interesante porque los atenienses y los que residían en la ciudad, dice Lucas que ellos se interesaban en algo. ¿En qué se interesaban? Dice que se interesaban en decir y en oír algo nuevo. La palabra nuevo en este pasaje proviene de una palabra griega que significa aquello que es no acostumbrado, desusado, no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad, de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. Esta definición nos dice
que los atenienses siempre estaban buscando algo diferente, la última moda, lo novedoso, lo moderno, algún artilugio nuevo o truco nuevo. Entonces, bien interesante esta descripción que nos hace Lucas acerca de los atenienses, porque ellos se interesaban solo en lo que es nuevo, en lo que era nuevo, no tanto nuevo en que no existía y empezó a existir, no, sino algo que tal vez ya existía, pero que ahora lo digan de una forma, lo hagan de otra forma. Entonces les interesaba precisamente eso, estaban locos por la moda, era algo así, estaban muy interesados en todo lo nuevo. Con esto nos va a servir de introducción para decirle que aquello que los atenienses tenían, este deseo de decir o escuchar algo nuevo, también existe hoy. También hoy hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no están conformes con la doctrina del Señor, no están de acuerdo con los estándares establecidos por el Señor, sino que ellos están siempre muy interesados, siempre están muy activos en el deseo o en la intención de agregar nuevas cosas a lo que Dios ya estableció. También hoy hay hermanos, igual que los atenienses, que les interesa mucho decir algo nuevo, oír algo nuevo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Será que en la actualidad dentro de la iglesia existen hermanos que tienen este mismo pensamiento que tenían los atenienses hace 2000 años, que no se interesaban sino en decir y en escuchar algo nuevo? Sí, exactamente. Bueno, en sí el tema es muy interesante, es muy amplio, porque nos da la oportunidad de poder mencionar tantas cosas que hoy en día, pues, lamentablemente, pues las iglesias han añadido. Entonces, dentro de su adoración han añadido de sus planes. Entonces, ¿a raíz de qué? A raíz de poder ver que otras lo hacen, ¿verdad? De esa manera. Entonces, porque el hecho de poder imitar una moda, como bien lo dice la palabra, imitación, entonces consiste en que alguien se inventó algo y resulta pues de que como a ese alguien le funcionó, como en ese alguien se vio bonito el aspecto, entonces resulta que la persona viene y lo imita, ¿verdad? Un ejemplo, si habláramos del aspecto secular, pongamos un ejemplo sencillo acerca de los peinados. Entonces imaginémonos que un día una mujer decidió pintarse el pelo en color rubio. Entonces se pintó el cabello y resulta de que a ella le quedó bien y a ella le gustó. Entonces, y a ella le dijeron que se le ve bonito. Entonces, a raíz de eso, vienen más mujeres y tratan de imitar ese mismo patrón, ¿verdad? Entonces, porque en esa persona se vio bien. Ahora lo mismo, dentro de las iglesias sucede lo mismo. Entonces, vino una iglesia e hizo tal actividad y resulta pues de que como les fue bien en esa actividad, entonces como lograron algo que ellos querían en esa actividad, entonces resulta de que vienen las demás iglesias y ahora imitan ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, definiendo, nos referimos a eso, ¿verdad? Lo mismo que pasaba con la lectura bíblica, ¿verdad? Ellos siempre estaban interesados en poder experimentar algo nuevo. Naturalmente, el ser humano pasa por este tipo de aspectos dentro de la vida. Entonces, el ser humano viene a algo nuevo y resulta que le llama la atención. Viene, por así decirlo, el nuevo teléfono inteligente y el ser humano lo quiere. Entonces, viene el nuevo aparato tecnológico, el ser humano lo quiere. Entonces vio una casa que le hicieron una fachada de repente diferente a las fachadas que ya existían dentro de las demás casas. Entonces ahora el ser humano quiere esa fachada dentro de su casa, ¿verdad? Entonces siempre tratando de repetir una imitación. Entonces, por ejemplo, hermano, podemos mencionar tantos aspectos. Sí, hay muchos. Pero un aspecto por el cual es muy sencillo de mencionar y es un aspecto dentro del cual pues yo no estoy para nada de acuerdo, es por ejemplo que las iglesias vengan y hagan ventas. Entonces, de repente a alguien se le ocurrió, a alguna iglesia por ahí, dentro de muchas, se le ocurrió el hecho de que al hacer ventas podían recolectar fondos y esos fondos los podían utilizar para diferentes cosas. Entonces, como a alguna iglesia por ahí le salió bien eso, entonces se ha venido a imitar de manera constante eso. Entonces, si de repente se quiere recoger dinero para algo, resulta, bueno, hay que hacer ventas, hay que vender pupusas, hay que vender baleadas. No, ¿y qué tal si hacemos un bazar dentro de la iglesia? Entonces hay que vender ropa, hay que vender zapatos, hay que vender esto, hay que vender lo otro. Entonces, y de esa manera, pues, se recolectan fondos. Entonces vienen y las iglesias han estado cometiendo este tipo de cosas, lo van imitando. De repente vieron
de que dentro de la sociedad se hacían rifas, para recolectar fondos. Bueno, trasladémoslo a la iglesia, entonces. Sí. Entonces, y bueno, vamos a rifar esta licuadora. Entonces, comienzan a rifar la licuadora dentro de los hermanos, dentro de la iglesia, y así hizo la rifa, y que no sé qué, y la bendita rifa por aquí, la bendita rifa por allá, y siempre con el fin de poder recolectar fondos. No menciono de que es malo de que la iglesia tenga sus fondos, no menciono eso. Menciono de que la forma como lo hacen es una forma totalmente incorrecta. Entonces, porque yo no encuentro ningún versículo en la Biblia, ningún ejemplo aprobado, mucho menos, dentro del Nuevo Testamento, donde la iglesia del primer siglo andaba haciendo ventas, donde la iglesia del primer siglo andaba haciendo rifas. Bueno, vamos a rifar aquí la túnica del apóstol Pablo para recolectar unos cuantos fondos aquí. No, nada de eso andaban haciendo, sino de que ellos tenían como detalle específico, entonces, que recogían ofrenda cada primer día de la semana. Entonces, y de esa ofrenda que recogían, bueno, esa ofrenda servía para ayudar a los pobres, entonces para ayudar a los hermanos necesitados de la iglesia. Entonces, y vemos ejemplos bíblicos, que eso sí se encuentra dentro de la escritura, ¿verdad? Entonces, pero lo hacían de la manera correcta. Entonces, pero hoy en día lo que se ve, pues, imagínense que un día en una iglesia dijeron, bueno, vamos a vender carnita asada. Entonces ya vinieron las hermanas ahí que pues pusieron a vender carnita asada, y la dichosa carnita asada a tal punto de que convirtieron en el local de la iglesia en un centro de negocio. Entonces, para poder atraer dinero, ¿verdad? Para poder atraer gente, y de repente esta música ponen, hermano. Sí, claro, porque crean un ambiente que llama la atención. Exactamente. Crean un ambiente muy parecido a un restaurante, o sea, donde usted, si es posible, esta música en vivo le ponen ahí. Sí, entonces usted se siente muy cómodo, usted se siente muy satisfecho de que, qué bonito, las cosas que hacemos. Ok, puede hacer que se vean bonitas, puede ser que hasta usted se sienta bien, pero esa es otra cosa, porque el punto de nosotros está en que este tipo de modas, este tipo de práctica, que es, como bien lo ha dicho nuestro hermano Quiroz, son imitaciones de iglesia que han visto que en otras iglesias se hace, entonces pues hagámoslo nosotros también. Pero bueno, los hombres y las mujeres de la generación actual gastan millones de lempiras cada año en cosas como la última moda en ropa, los últimos dispositivos electrónicos, los más nuevos, los más modernos, el modelo más reciente de automóviles, y todas esas cosas, pues no parece haber ningún problema. Si usted compra un carro porque en su trabajo usted necesita un carro nuevo, no hay problema. Esta filosofía que dice lo nuevo es mejor, es cierto en cuanto a las cosas seculares. Lo nuevo es mejor en cuanto a un carro nuevo, es mucho mejor que un carro viejito, que ya lo han reparado muchas veces. Claro, un carro nuevo es mejor. Un teléfono nuevo es mejor que uno que ya la batería ya no carga. Claro, entonces en ese sentido, en un sentido material, en un sentido secular, las cosas son mejor nuevas que viejas. Una casa nueva es mejor que una casa que ya se va a caer. Lógico, tiene mucha lógica eso. Pero sin embargo, esta filosofía de que lo nuevo es mejor, esta filosofía es una de las herramientas más destructivas y una de las armas más insidiosas de Satanás en el ámbito de la doctrina de la iglesia. Porque en la iglesia esta filosofía, lo nuevo es mejor, no cabe, no calza, no cuadra. Porque la doctrina, y eso es algo que debemos entender, siempre ha sido la misma y siempre será la misma. Pero hay hermanos que no se conforman con la sana doctrina, sino que quieren añadirle a la doctrina cosas nuevas. ¿Por qué? Porque dicen, es que esas cosas que se dijeron hace 2000 años, esas cosas que se dijeron hace 3000 años en los Salmos, o esas cosas que se escribieron mucho tiempo atrás, en el tiempo de Moisés, o cosas que se escribieron en el Nuevo Testamento, no, esas cosas ya no son para nosotros, esas cosas eran para aquella gente sí, pero nosotros ya no. En aquel tiempo la mujer no valía nada y por eso es que no le permitían predicar, pero ahora usted, no, en la iglesia de Cristo no se le permite a la mujer ser pastora, predicadora, no se le permite, pero de eso era para aquel tiempo, hoy ya no. Entonces, porque quieren agregarle cosas nuevas a la doctrina. Le puse este ejemplo de las mujeres.
Porque con tanto revuelo actual, con el feminismo y todas estas cosas, entonces dice, hay que darle oportunidad a la mujer de que haga esto y esto y esto, a veces yendo en contra de las cosas que el Señor pues ha determinado que no son así en su doctrina, pero porque son modas nuevas, porque son corrientes nuevas, porque son corrientes de filosofía, corrientes de pensamiento nuevas, entonces hay que introducirlas en la iglesia también, porque la iglesia tiene que ir evolucionando con los acontecimientos que están pasando en el mundo. Mire, algo bien interesante con respecto a la iglesia. La iglesia no tiene que adaptarse al mundo, no, los que vienen del mundo tienen que adaptarse a la doctrina de Dios. No, Dios tiene que adaptarse a los mundanos para agradar a los mundanos. No es Dios quien tiene que adaptarse al criterio, al pensamiento, al gusto de los hermanitos que vienen llegando a la iglesia del mundo y que traen este tipo de ideas de que hay que renovar la iglesia, que hay que innovar en la iglesia, hacer cosas que traigan novedad a la iglesia, trayendo cosas, diciendo cosas nuevas o haciendo cosas nuevas que llamen la atención. No. El que viene del mundo, que ha sido salvo por medio del Evangelio, que ha sido salvo por medio de la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, aquel que viene del mundo a la iglesia tiene que adaptarse a la doctrina de la iglesia. Pero no tiene que adaptarse la iglesia a las modas que el mundo le quiere imponer. No es así. No es así. La iglesia no tiene que imponerse, o a la iglesia no hay que imponerle nada nuevo del mundo. Entonces, en cuanto hablamos y decimos que lo nuevo es mejor en cuanto a cosas seculares, sí, pero en cuanto a la doctrina, no. Entre más fieles somos a la doctrina que está escrita y que se escribió hace más de 2000 años, es mejor. Lo nuevo en ese sentido no cabe, hermano. ¿Qué le parece? No, exactamente. Como usted bien mencionaba, pues da pesar cuando dentro de una iglesia no se maneja lo que es la doctrina del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros que somos miembros de la iglesia, que sí se maneja la doctrina del Señor, debemos de valorar al máximo eso, ¿verdad? Pues recordemos que desde el momento en que usted le va añadiendo cosas a la doctrina, con una cosa que le añade usted a la doctrina, pues resulta de que desde ese momento deja de ser doctrina de Cristo y se convierte pues en doctrina de hombre, ¿verdad? Entonces, como estamos mencionando, hay tantos casos que mencionar, entonces que simplemente las personas lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque lo ven reflejado en otra persona, porque lo ven reflejado en otra iglesia. Entonces, y ya de repente dice, mire, yo tengo una idea, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, y lamentablemente, pues lo que se va haciendo cada día es buscando la manera como la iglesia se vaya acoplando a los pensamientos humanos y no el pensamiento de Dios, ¿verdad? Van dejando de lado el pensamiento de Dios. Entonces, y eso es preocupante, eso es totalmente lamentable. Entonces, si usted asiste a la iglesia, entonces si usted quiere que las cosas se hagan como usted dice y no como Dios dice, mejor retírese de la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque no estaría haciendo absolutamente nada, sino que en vez de ayudar a que la iglesia avance, va a hacer que la iglesia retroceda. Entonces, por ejemplo, la moda, entonces una de las modas muy comunes es que el hecho de que hay pastoras, que las mujeres predican, entonces que la pastora aquí, que la pastora allá, entonces que la pastora para no sé dónde, entonces, y vienen las personas dentro de las iglesias y dicen, ¿y nosotros por qué no ponemos pastora? Entonces pongamos una pastora nosotros, entonces para que nos predique, pongámonos una pastora que esté ungida por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque de repente ven de que en unas iglesias sí hacen este tipo de cosas, entonces, y dicen, no, pero le voy a poner un ejemplo bien sencillo. No hay nada de malo, dice. Mire, recordemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía rey humano. Pero resulta que el pueblo de Israel, como vio que los demás pueblos tenían rey, le dijeron a Dios, bueno, ponnos rey. Insistieron, nosotros queremos un rey. Y hasta que Dios vino y los complació. Entonces es ahí donde surge la historia de Saúl, ¿verdad? Entonces, sí, hermano, fíjese que ese texto precisamente yo lo tengo, está en el primer libro de Samuel,
capítulo 8, vamos a leérselo a los hermanos. Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 20, donde dice la palabra del Señor: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y en el versículo 7, donde el Señor habla con Samuel y le dice: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. O sea, eso es verídico. O sea, ¿por qué? Ellos miraban que los egipcios tenían un faraón que encabezaba el ejército que iba a las guerras. Miraban a los amorreos, miraban a los heveos, miraban a los filisteos, miraban a todos aquellos pueblos alrededor de ellos, que cuando iban a la guerra lo que tenían al frente era un rey, y Israel no tenía nadie. Lo que tenían eran jueces, los que tenían eran caudillos en ese tiempo. Entonces dijeron ellos: no, hombre, lo que nosotros queremos es un rey como lo tienen los demás pueblos. Nosotros queremos un rey que vaya delante de nosotros y que pelee nuestras guerras. Y vino Dios y les dijo: miren, si ustedes escogen un rey, el rey traerá muchas cosas que no serían beneficiosas para ustedes. Por ejemplo, agarrar lo mejor de sus hijos, lo mejor de sus hijas, los impuestos y todo esto. Y viene Dios y le explica todo lo que el rey traería de malo en ese sentido para el pueblo, pero ellos, a pesar de las razones de Dios, decidieron: nosotros queremos ser igual como los otros. O sea, no nos importa lo que usted nos diga, Señor. Dice el Señor: pues ustedes me han despreciado a mí. Entonces, porque el pueblo quería parecerse a los otros. Entonces, desecharon al Señor por aparentar ser como los otros pueblos. Qué buen ejemplo, hermano. Y fíjese que aparte de ese, yo tengo otro que viene desde los comienzos de los tiempos. Cuando usted analiza el Génesis, en Génesis capítulo 4, versículo 2, aparece Caín y Abel. Dice Génesis 4, versículo 2, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y dice el versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y aquí usted podría decir: bueno, pero si Caín trajo algo bueno, si Caín traía lo mejor del campo, no piense usted que Caín traía ahí algo que ya se estaba echando a perder. No creo yo que Caín haya traído algo que ya se estaba echando a perder, no, sino que Caín traía algo que Dios no había pedido. Ese es el problema. O sea, en cuanto a los sacrificios, Abel hizo un sacrificio que sí agradó a Dios, porque estaba de acuerdo al propósito de Dios, estaba de acuerdo a la voluntad de Dios el sacrificio de Abel, y por eso el sacrificio de Abel fue acepto. En cambio el de Caín no. En el sacrificio de Abel hubo derramamiento de sangre de un inocente por un culpable, pero en el sacrificio de Caín no hubo tal cosa. Entonces Dios no aceptó el sacrificio de Caín, no por ser algo defectuoso que él traía, sino porque no estaba conforme a la voluntad del Señor. Y vemos desde el principio que Caín es aquel tipo, aquel prototipo de aquellos que quieren cambiar las cosas que Dios ya ha establecido, que quieren cambiar las cosas y hacerlas a su manera y no de la manera que Dios dice. ¿Qué le parece ese ejemplo, hermano? No, y totalmente de acuerdo con lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues las personas, vuelvo a repetir, quieren practicar o quieren hacer cosas que los demás hacen. Entonces, y no lo que Dios dice de que se haga. Entonces, como estamos mencionando y desde ya rato estamos diciendo, pues lamentablemente, pues este es un grave problema. Entonces, como mencionamos, podemos hablar toda la noche, si fuera posible, de tantos ejemplos. Le voy a poner otro ejemplo sencillo. Entonces, resulta que a alguna iglesia por ahí se le ocurrió venir y mientras está la predicación, para meterle melancolía a un piano. Y suena el piano ahí, miren. Suena el piano y ya la gente se pone a llorar y todo ahí, ¿verdad? Entonces, para que le llegue al sentimiento. Entonces, pero resulta
de que como vieron de que en ese lado, de que en ese lugar se miraba bonito, se escuchaba bonito, entonces resulta de que ellos también, entonces han comenzado a hacerlo, han comenzado a hacerlo y han comenzado a hacerlo. Entonces volvemos al punto, las modas es pura imitación. Entonces nosotros, los seres humanos, no sé si las demás personas de otros países, pero por lo menos nosotros en Latinoamérica tenemos esa mala costumbre. Entonces de que queremos imitar entonces a lo que hacen otras personas. Vino un famoso, se cortó el pelo de tal forma, lo queremos. Entonces salió una nueva marca de zapatos, alguien llegó con esa marca de zapatos, lo queremos. Entonces vimos que alguien mandó a hacer su casa de 2 plantas, bueno, nosotros también queremos la casa de 2 plantas también. Entonces yo recuerdo cuando no estaba tan en auge, entonces la cuestión de inmigrar, ¿verdad? Entonces yo recuerdo de que de repente alguien se fue para Estados Unidos, prosperó, entonces le fue bien, mandó a hacer su casa y todo. Hay que irse para Estados Unidos, sí. Entonces dice, para prosperar. Entonces todo ese tipo de cosas es imitaciones. Entonces todo ese tipo de cosas se van metiendo. Entonces hablábamos, por ejemplo, de la cuestión del dinero. Entonces a alguien se le ocurrió que había que dar sobres en la iglesia. Entonces, ¿para qué? Para que usted diera una ofrendita especial. Entonces, como vieron de que les funcionó en un lugar, pues bueno, resulta que ahora la mayoría de iglesias le dan un sobrecito. Mire que está su sobrecito ahí, para cuando le paguen ahí, le deposite algo ahí al Señor, ¿verdad? Entonces, y podemos mencionar tantas y tantas cosas, entonces, que las iglesias están haciendo por pura imitación, entonces, por pura moda. Entonces, y que lamentablemente, mire qué interesante esto de las modas, hermanos. ¿Por qué? Porque una moda comienza, esa moda no dura. Sí, todo se acaba. Todo se acaba, se acabó la moda, pues viene otra nueva. Viene otra, sí. Entonces, y ahora, bueno, ya bajamos de aquello, ahora le vamos a meter esto, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, bajamos de esto, ahora le vamos a meter esto otro. Entonces, comienza, ¿verdad? Cada vez la doctrina del Señor se va adulterando más, se va adulterando. Entonces, ¿por qué? Por querer imitar lo que Dios nos les dice de que hagan. Recuerde al pueblo de Israel, viene Moisés, sube, Dios le está dando los mandamientos. Se murió el hombre. Sí, se murió. No sabemos qué le pasó. No sabemos qué le pasó. Se tardó demasiado. ¿Sabes qué hagamos? Le dice, toma vos, Aarón, hacete ahí un becerro ahí. Entonces, y lo adoramos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ellos miraban que los demás pueblos sucedían eso. Entonces, ¿por qué? Ellos miraban la adoración a Baal. Ellos miraban la adoración de los demás pueblos hacia dioses creados. Entonces dijeron, bueno, Aarón, hacete lo mismo, que aquí no podemos estar sin adorar nosotros. Entonces hacete algo ahí y nosotros vamos a adorar. Sí, es interesante ese punto porque Israel viene saliendo de Egipto y en Egipto precisamente eso era algo muy común. Entonces sí, porque cuando crearon el becerro precisamente Israel dice, estos son nuestros dioses, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y hay otro relato que está muy parecido a ese, pero es cuando Israel ya está en la tierra prometida. Ya murió Moisés, ya murió Josué, y fue precisamente después de la muerte de Josué que pasó esto con el pueblo. Dice el segundo libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea, mientras Josué estuvo al frente, pues el pueblo sirvió a Jehová. Y dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Mira, hermano, esto es bien interesante porque mientras estuvo Josué y mientras estuvieron los ancianos, Israel se mantuvo fiel a Jehová. Pero ¿qué pasó cuando murió Josué? ¿Qué pasó cuando murieron los ancianos que habían visto todas las obras que Jehová había hecho? Dice el verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida, o sea, los ancianos, con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, dice el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales
dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, miren, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Miren. O sea, eso es, vieron en los otros pueblos, imitaron lo malo y dejaron a Jehová. ¿Y sabe por qué? Esto es bien interesante. Porque dice la Biblia que mientras estuvo Josué, que vio todas las obras que Dios hizo, y mientras estuvieron los ancianos que vieron todas las obras portentosas que hizo el Señor a favor del pueblo, ellos se encargaban de decir: no tentemos al Jehová, no nos apartemos del Señor, Él ha hecho grandes cosas por nosotros, Él nos ha liberado, Él nos ha libertado del yugo de la esclavitud, ahora somos libres, tenemos leyes como ningún otro pueblo, o sea, somos una nación fuerte, Jehová nos respalda, Dios está con nosotros. Pero después que murió esta generación que enseñó esta doctrina de lo que Dios, de lo que Jehová había hecho con Israel, cuando murieron ellos, dice que se levantó una nueva generación que ya no conoció lo que Dios había hecho por ellos. Cuando dejaron de conocer o ya no sabían lo que Dios había hecho por ellos, lo abandonaron al Señor, porque tal vez pensaron que Jehová era como cualquier otro Dios y lo dejaron. ¿Por qué? Porque no tenían base sólida. Eso es lo que pasa hoy. Cuando las modas del mundo se introducen en la iglesia, cuando los ancianos, líderes de la iglesia, predicadores, maestros, evangelistas, no están bien cimentados en la doctrina del Señor, es muy fácil que entre cualquier cosa en la iglesia, cualquier moda, cualquier hueca sutileza, cualquier filosofía, cualquier cuento, cualquier fábula, cualquier cosa puede entrar en la iglesia, porque quien debe conocer la doctrina no la conoce, y cualquier cosa, con tal que se vea bonita, con tal que a la gente le guste, entonces se hace. Pero a veces las cosas que le gustan a la gente no son las cosas que le gustan a Dios, como por ejemplo el caso que el hermano nos dio en la creación del becerro. A la gente le gustó el becerro, porque dice que el día siguiente hicieron fiestas, se levantaron a comer y a jugar y a hacer un gran desorden. A la gente le gustó eso, pero a Dios, eso es lo que hay que preguntarse. Lo que me gusta es una cosa, lo que a Dios le agrada es otra. ¿Qué le parecen estos ejemplos, hermano? No, muy importante. Ahora le voy a poner un ejemplo en la vida actual. Y sé que usted va a estar muy de acuerdo. Entonces, hablemos de la moda de la Navidad. Bueno, resulta de que llega allá, noviembre. Y los airecitos pues fríos. Allá comienza alguien en el barrio y puso las canciones de Navidad. Ya, no, hombre, hay que poner las canciones de Navidad nosotros. Entonces vieron de que a alguien le quedaba bonito un arbolito con luces. Hombre, traigamos uno para acá, para la casa también. Pero no únicamente eso, sino de que vieron que una iglesia mandó adornar ahí navideñamente, y que con arbolitos y que con lucecitas, con pesebres, con pesebres y todo ahí, y el pastor se vistió de Santa Claus y toda cuestión ahí. Ay, que miren que qué bonito, dice que eso le llamó la atención a la gente, a los niños. Entonces también resulta de que vamos a hacerlo, pues, porque resulta de que le llamó la atención, ¿verdad? Entonces la gente viene y curiosamente en determinados meses, entonces vienen y ven una moda y tratan de imitar. Le voy a mencionar otra moda, ¿verdad? Que se viene el próximo mes, y no me falla la memoria. Entonces, la moda del mes de las madres. ¿No se acuerdan de la mamá? Todo el año. Todo el año. La hace sufrir todo el año. Entonces, no se acuerdan de la pobre viejita desvelada, toda ahí, no le compran ni un par de zapatos, ni enferma, no la llevan al doctor, no le llevan un plato de comida, la pobre señora. Pero como viene el mes de las madres, hermano, ay, que mire que hay rifa, y que mire que hay regalo, y que mire que hay serenata, y que mire que hay aquello. Entonces vienen y resulta de que a raíz de la celebración que se está dando, resulta de que todo el mundo se acordó de la mamá. Y no solamente eso, resulta de que lo vamos a celebrar en la iglesia. Entonces no podemos pasar por alto y tenemos que celebrar el mes de la madre en la congregación. Entonces viene y que la comidita y que las canastas básicas, y que mandamos a adornar con corazones, y que madre solo hay una y como ella ninguna. Entonces comienza aquello, ¿verdad? Incluso hay congregaciones que no, es que esto no se puede quedar así, hermano, añadámosle más. Entonces
pongámosle serenata a las madres. Entonces, que la serenata a las madres y que no sé qué, y que el pastel aquí y que no sé qué. Entonces, ¿por qué? Entonces el culto ya no es a Dios. Ya no es a Dios, sino que es a la madre. Entonces, y todo, ¿verdad? Y todo alusivo en ese mes. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ven de que hay en lugares de que están haciendo este tipo de cosas, de que están practicando este tipo de cosas, y que ojalá no lleguemos a tal extremo como en otros países donde ya hay matrimonio gay. Entonces, ojalá que aquí no se llegue a ese extremo, ¿verdad? Entonces, donde resulta que hay determinados países, entonces, que realizan este acto de los matrimonios homosexuales, entonces, que justamente lo hacen en iglesia, ¿verdad? Entonces, ojalá no lleguemos a esa moda donde nos toque ver, lamentablemente, este tipo de actos bochornosos, ¿verdad? Entonces, por mencionarle este tipo de modas, hermano. No, sí que hay un montón. Fíjese que usted mencionaba en la Navidad, fíjese. A alguien se le ocurrió poner los foquitos desde octubre, y ahora desde octubre ya hay foquitos. Cuando ya llega el fin de año usted está aburrido de tanto foco que ve. Entonces, porque a alguien se le ocurrió como adelantar la Navidad, y desde octubre ya hay un montón de focos, ya hay un montón de luces y arbolitos y todo ese tipo de cosas. Desde octubre, aquí en Honduras ya es tradición eso. Para mí, otro caso muy importante es el Día de la Madre. Y me parece a mí un día inventado por los comerciantes. No, me dijo, fue golazo. No le fue tan bien con el Día del Padre porque parece ser que al papá nadie lo quiere, va. Pero el Día de la Madre sí, ahí sí metieron un golazo porque todo el mundo ahí va con una refri, que va con una lavadora, que va con esto, que va con aquello, que aquí para allá. Los restaurantes están llenos, que hay que hacer reservaciones y todo eso. Es Día de la Madre, y no le digo yo que no quiera a su mamá, no, hombre, si la mamá es un ser muy querido, muy, muy amado, pero que en la iglesia veamos nosotros que en el mundo, en el calendario cívico, el segundo día, el segundo domingo de mayo es el Día de las Madres, y eso hay que trasladarlo a la iglesia también, y el domingo se le da más honor a la mujer, a la mamá, que a Dios. Entonces hay un problema. Entonces, porque la iglesia no es para eso, te puedes celebrar afuera. Pero le digo, las cosas seculares, esas cosas pues si son de moda, las modas van y vienen. Como decía el hermano, mire que cuando yo estaba más hipote, había una moda en aquel tiempo cuando yo estaba muchacho, que las jóvenes, las muchachas, utilizaban pantalones acampanados. Entre más acampanado el pantalón, mejor. Eran unos pantalones usted que abajo, así, mire, esa era la moda. Entre más acampanado andaba usted, mejor. Hoy es entre más socado anda, hoy es mejor. O sea, imagínese usted cómo cambió la moda de algo flojo, ancho, a algo que yo no sé cómo se meten esos jeans, fíjese, porque yo creo que hasta manteca se tienen que echar, porque qué exagerado, pero esa es la moda, fíjese. Entonces, porque son modas, de repente va a cambiar, de repente ahora se puso de moda andar unos pantalones ahí todos rotos. Imagínense que en mi tiempo andar un pantalón roto era sinónimo de que usted era muy pobre, de que usted estaba mal económicamente, porque un pantalón roto es, o sea, no era un síntoma de buena economía. Tal vez estaba pasando tiempos malos, pero hoy los pantalones rotos son más caros que los que están buenos. Entonces ese tipo de pensamiento parece ser un pensamiento un poco ilógico, ¿va? Que un pantalón que ya está roto vale más que uno que está bueno, pero bueno, ahí cada quien va. Entonces, pero vemos que las modas así son, y como las modas van y vienen, son así intermitentes, entonces también los predicadores piensan que eso también podría ser bueno para la iglesia, pero no. Vamos a ver tipos de modas que han estado, que han pasado por la iglesia o que están pasando. Y hay modas en el evangelismo, hermano. Mire, yo creo que en el evangelismo han habido muchas modas. Mire, le voy a mencionar una. Por ejemplo, hubo un tiempo en las iglesias que se puso de moda comprar un bus. Había que comprar un bus, porque había que ir a traer a todos los hermanos a los diferentes barrios donde vivía. El bus tenía que hacer una ruta y ahí tenía que estar usted, porque el bus iba a pasar por su casa sacándolo. Entonces iba a pasar el bus y lo iba a llevar a la iglesia, y usted ahí feliz. Y después el bus, después del culto, usted sí montaba otra vez en el bus y lo iba a dejar a su casa. Bien feliz usted. El día que no pasaba el bus, ¿qué sucedía? No, usted no iba. Más bien se enojaba.
porque el bus no pasó. No pasó el bus. Entonces, ya no voy. Entonces, se puso de moda esto. Entonces, a alguien se le ocurrió que sería buena idea acomodar a los hermanos, que aquí los atrever, si es posible, hasta la cama. Hay que sacarlos de la cama, hay que traerlos, si es posible, en pijama, subirlos al bus y traerlos. O sea, están siendo hermanos haraganes que ya no se quieren esforzar para nada, sino que la iglesia tiene que andar chineada a la gente. O sea, y tampoco estoy diciendo que vamos a tratar mal a nuestros hermanos, ni cosa que se le parezca. Pero una cosa es muy diferente a otra. Entonces los buses, eso es lo que hacían, hermano. La moda del ministerio de los buses ahí. ¿Entiendes? Que había que ir a todo el mundo a traer. Y cuando el bus se arruinaba, ay, ni quiera Dios, nadie llegaba a la iglesia. Porque ahora todo el mundo se había acostumbrado que si no es en bus, que si no es en carro, no voy. Así hay muchos hermanos hoy que si no los van a traer, no van a la iglesia. Imagínense usted, hermano, ese tipo de pensamientos, esas modas que han surgido en la iglesia, ¿qué le parecen? Mire, lamentablemente el compromiso con Dios, ¿dónde queda? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Entonces, porque imagínese una congregación que resulta que se le ocurrió la idea de comprarse un autobús, entonces para hacer un recorrido, entonces para que a los hermanos les salga más fácil, entonces para que los hermanos no dejen de congregarse, que pobrecitos los hermanos, ¿verdad? Entonces, y resulta de que el compromiso con Dios comienza a basarse en una situación de transporte. Entonces no se basa en otra cosa, en una situación de transporte. Bueno, si no fui a la iglesia porque el bus no pasó. Entonces si el bus hubiese pasado, yo hubiese ido a la iglesia. Entonces mire qué interesante. Entonces bueno, resulta que el bendito bus se dañó, resulta que el bendito bus tuvo desperfectos mecánicos. Entonces, por lo tanto, usted no puede ir a la iglesia. Entonces, ¿dónde queda realmente el compromiso con Dios? Entonces, y muchas veces hay gente que cada día va peor, ¿verdad? Le ponen bus a la congregación, y hay gente que ni poniéndole bus a la congregación va. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿dónde realmente queda el compromiso con Dios? Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, la iglesia del primer siglo era muy diferente. Los discípulos de Jesucristo tenían que caminar grandes distancias. Entonces, vemos la iglesia del primer siglo siendo perseguida. Entonces, vemos la iglesia del primer siglo pasando por diferentes circunstancias. Vemos al apóstol Pablo. No piense que el apóstol Pablo andaba en una Hilux ahí, como pasa hoy en día. No es que resulta que hay que comprarle la Hilux al pastor. No puede evangelizar. Porque pastor sin Hilux no es pastor. Entonces el pastor tiene que ir acompañado de una Hilux. Si no es lo contrario, pues no es pastor el hombre. Entonces, bueno, resulta que al pastor hay que comprarle la Hilux, ¿va? Entonces, ¿y qué? Bueno, todo eso son modas. Todo eso es ir acomodando a la gente, acomodándole. Ay, que no aguantamos el calor aquí. Igualito, es que a mí me gusta esto porque es igualito al pueblo de Israel. Dios le proveía al pueblo de Israel. Ay, decía el pueblo de Israel que ya no queremos más nada. Entonces venía Dios y les traía otro alimentito, apoyo rostizado, les tiraba del cielo. Ay, que estamos con sed, Moisés golpeando la roca para que tuviera. Ay, que mucho sol, Moisés, Dios mandando una nube ahí. Ay, que mucho frío. Entonces Dios mandando una columna de fuego ahí para que los calentara. Y al final resulta que entre más se acomodaban, nunca estaban contentos. Entonces lo mismo sucede hoy en día. Entonces dentro de tantas modas, ay, que mucho calor. No, hombre, hagamos algo, hermano. Ajustemos por un aire acondicionado. Mire qué bonito, hermano. Aire acondicionado ahí. No, y las sillas son bien cómodas. O sea, exactamente. Ay, qué barbaridad estos cultos en la mañana. Tú no vienes sin desayunar. No, me pongámosle cafecito con pan allá a los hermanos. Para que de que vayan a entrar nos vayan echando un cafecito con pan y los hermanos estén contentos, adorando al Señor. Que no se sacrifiquen nada, absolutamente nada. Entonces, ay, que no, y comienza, ¿verdad? Y podemos mencionar otro montón de aspectos. Incluso muchas veces es tan chistoso el asunto que yo he visto de repente en algunos locales de iglesia que afuera tienen un rótulo que dice: no se parquee porque este parqueo es para el pastor. Mire qué interesante, hermano. Entonces, parqueo para el pastor. Sí, no, entonces, intocable totalmente, ¿verdad? Entonces, si usted se parquea ahí, le mandan a quitar el carro, ¿va? Porque ese parqueo es exclusivamente para el pastor, ¿verdad? Entonces, el caso es de que vemos de que se acomoda, eso es lo que provoca la moda, hermano.
que la gente se vaya acomodando, se vaya acomodando, se vaya acomodando de la misma forma como el pueblo de Israel se acomodaba. Entonces imagínense cómo se acomodaron tanto dentro del pueblo de Israel, que a pesar de todas las comodidades que Dios les dio, resulta que eran desobedientes, resulta que eran rebeldes, y a raíz de eso tuvieron que vagar 40 años por el desierto. A pesar de todo ese acomodo que Dios les dio, resulta que ellos no querían hacer caso. Lo mismo sucede hoy en día. Si usted mete las modas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de la doctrina de Cristo, resulta de que la gente, entre más usted le vaya acomodando las cosas, resulta que se van a hacer, y ahí disculpe la palabra, haraganes. Entonces, porque muchas veces eso es lo que se encuentra hoy en día. Entonces, cristianos que tienen una pereza extremadamente espiritual. Entonces, cristianos que son haraganes. Entonces, cristianos que realmente no quieren comprometerse con Dios. Entre más fácil se les haga el compromiso con Dios, para ellos mucho mejor, hermano. Sí, hermano, es que fíjese que hay un pensamiento, y esto yo quiero compartirlo con muchos hermanos. Mire, cuando la iglesia del primer siglo comenzó, la iglesia fue perseguida. A los cristianos se les perseguía y los mataban, los arrastraban, los llevaban a la cárcel. O sea, era un tiempo muy, muy difícil para ser cristiano. Pero fíjese que los tiempos difíciles forjan hombres fuertes, fíjese. Los tiempos difíciles forjan hombres de verdad. Y estos cristianos, cuando eran perseguidos, más evangelizaban, fíjese. Cuando eran perseguidos, más iban por todos los pueblos llevando el mensaje del evangelio. Y llegaron a todo el mundo conocido. Llevaron el evangelio porque eran perseguidos y ellos iban. Porque esos tiempos difíciles, esos tiempos de persecución, esos tiempos de tribulación, fortalecieron a este tipo de hermanos y los hicieron hermanos fuertes, los hicieron hermanos valientes, o sea, donde no importaba las condiciones, ellos se arriesgaban, ellos llevaban el evangelio. Pero hoy, que los tiempos son fáciles, donde la iglesia ya no tiene persecución, donde la iglesia hoy está tranquila, donde usted llega a la congregación, ya que es un templo, ya está con rótulo, con dirección, con un montón de cosas, con sillas cómodas o con bancas cómodas. Hay bancas, hermano, que hasta colchonaditas están, hay aire acondicionado, pues hay data show por si usted ya no ve, porque, ¿me entiende? Hay un montón de cosas, hay luces, hay sonidos, hay un montón de cosas. Es un ambiente tan lindo, y los tiempos así, tiempos fáciles, hacen cristianos mediocres, hacen cristianos flojos, que cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, no hayan para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque no están bien cimentados, porque no están bien fortalecidos, porque como lo dijo el hermano Quiroz ya ratito, son haraganes espiritual que ni orar quieren. Si hay hermanos que si le llevan la cama a la iglesia, pues perfecto, llévenme la cama. Ahí escucho yo al hermano y si está un poco aburrido hasta me duermo. Entonces, me explico, hoy los hermanos no quieren esforzarse porque las modas han hecho, estas innovaciones en el evangelismo, cada vez lo que provocan o lo que promueven es que cada vez aquel que viene a la iglesia se esfuerce menos, que sea mucho más fácil para él venir a Cristo. Cuando Cristo dijo que a Pablo se le dijo, es necesario, y cuántas cosas iba a sufrir por Cristo. El verdadero cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir por Cristo. Cristo no dijo que el cristiano lo iba a tener todo materialmente hablando. No, más bien el cristiano tiene que enfrentarse al mundo. Si usted está enfrentando al mundo es porque usted está haciendo bien las cosas, pero si usted va en la corriente del mundo, usted no está haciendo absolutamente nada. Y esto con respecto al evangelismo y a aquellos hermanos que se han acomodado. Mucha gente me ha dicho a mí, y le he preguntado yo, ¿por qué no fue a la iglesia? ¿Por qué no se congregó? Es que estaba cansado, dice. Cansado, está bien, es posible que usted en el trabajo se canse, pero es que en la iglesia no lo estamos esperando con asadones, no lo estamos esperando con machetes, ni para ponerlo a trabajar. Si usted va a la iglesia es a edificarse, es a llenarse de la palabra del Señor, para que usted se fortalezca espiritualmente para los problemas que enfrenta dentro de la semana. Pero si ni a eso quiere ir, ¿cómo va a ser fuerte? Exactamente. Y hablando de modas del evangelismo, entonces es muy común ver hoy en día de que, bueno, queremos que esta iglesia se llene, demos bolsas de comida. Ah, sí, ese es el punto. Demos bolsas de comida. Entonces, y esto se va a llenar. Entonces, si comienzan a dar las benditas bolsas de comida y se llena la congregación. Entonces, queremos que esta iglesia se llene de niños. Bueno, démosle merienda. Entonces, démosle regalitos de diciembre.
y la iglesia se va a llenar totalmente. Entonces, es tan chistoso a la misma vez. Entonces, porque dice, no, hay que predicar el evangelio, y de repente yo he visto en algunos lugares que caminan con unas pulseras de colores. Mire, el color tal significa tal cosa, el color tal significa otra cosa. Entonces, cuando lo que hacía el apóstol Pablo, cuando lo que hacían los discípulos de Jesucristo era simplemente decir, bueno, el evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso es lo que decían. Entonces, arrepiéntase. Para obedecer al evangelio hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar el nombre de Jesucristo y bautizarse. Y después de eso usted tiene que perseverar en la fe hasta el final de los tiempos, hasta que usted se muera o hasta que Cristo venga por segunda vez. Ah, no, pero hoy en día resulta de que no, mire, es que aquí la iglesia se tiene que llenar, mire, bueno, hagamos tal dinámica para que la iglesia se llene. No, hagamos tal cosa, las benditas bolsas de comida. Entonces, no, demos tal cosa y aquí se va a llenar de niños. No, uniformemos a los hermanos. Entonces ya los uniforman ahí, ¿verdad? Que no, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y comienza, ¿verdad? Con aquel montón de cosas, y que regalías por aquí, que les damos ropa, y que les damos zapatos. Es más, dice, para que la iglesia se llene, no, hombre, ¿qué tal y si hacemos una brigada médica? Y se va a llenar la iglesia. Entonces, no, hombre, ¿y qué tal y si hacemos una brigada de lente? La iglesia se va a llenar un montón. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues lamentablemente son modas que se han venido imitando, porque de repente en otros países los hacen, entonces, como lo que hacen en otros países, lamentablemente en nuestros países centroamericanos viene y rebota eso, entonces, y resulta de que lo hacen, ¿va? Pero lo interesante de todo esto es de que si anteriormente a eso no teníamos cristianos comprometidos, ¿cómo vamos a tener cristianos comprometidos con eso? Cuando se acaben las bolsas de comida se van. No vuelven. Si es cuando ya no se les dé ropa y zapatos se van. Cuando ya no hay lentes se van. Cuando ya no hay medicina, entonces se van. Entonces, ¿por qué? Porque no llegaron con la convicción de obedecer el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, porque recibieron un evangelio de moda, porque recibieron un evangelio adulterado. Entonces, y obedecieron a ese evangelio. Entonces, y yo he visto muchas cosas donde de repente les conviertes al Señor, nosotros le vamos a hacer una casita. Sí. Entonces, y encantado, pues, ¿quién va a querer una casa? Le van a hacer una casita, pues, vení, sí, a ver, toda la familia, vámonos. Sí, vamos. Entonces, y lamentablemente, pues, cuando este tipo de cosas se hacen, la verdad que no se le hace ningún tipo de beneficio a la hermano, usted igual que yo conocemos gente que anda rebotando de iglesia en iglesia y lo que anda haciendo es pidiendo. Exactamente. Sí, o sea, porque han visto, y es que, mire, hay gente que es viva, hay gente que es chispa, hay gente que es hábil para engañar. Andan de iglesia en iglesia, andan de iglesia en iglesia pidiendo, y cuando en una iglesia no le dan porque se dieron cuenta que lo que anda jole detrás del dinero se va para otra, y allá lo mismo, y porque tantas iglesias que hay, no creo yo que las terminen todas, se va a terminar de morir y no va a terminar de recorrer todas las iglesias que hay, y en todas se les da, porque la gente dice, ay, pobrecito, ahí viene, hay que darle. O sea, y a veces usted no sabe ni la intención con la que llega. A veces llega con la intención de quererle verle la cara a usted. Y las cosas no son así. Las cosas no son así. Hay mucha gente que se aprovecha de las iglesias, porque en las iglesias hay mucha gente que es ingenua. Porque dice, no, es que así lo vamos a traer para Cristo. Es que así lo vamos a atrapar para Cristo. Es como darle confites al niño. O sea, lo traigo con confites. El día que ya no hay confites no volvió. Sí, es cierto, hermano, así son los niños, así son los adultos. Hay otras modas, hermano, recientes también de atracciones de multitudes que han involucrado programas de entretenimiento como, mira, esto me causó risa a mí, pero es cierto, fíjese, pasó allá en México, que dice gimnasia para la gloria de Dios. Oiga bien. Gimnasia para la gloria de Dios. O sea, que lo que van es a brincar a la iglesia, hermano. Hermanos en licra ahí. Sí, hermanos en licra ahí, con pañuelos en la cabeza ahí, y aquí en las muñecas y todo eso. Es gimnasia para la gloria de Dios. Y hay otro que es magia para el maestro. Y otro es malabares para Jesús. Y la moda del drama que hablamos la vez pasada nosotros. Las congregaciones, por ejemplo, tienen ministerios de payaso o ministerio de títeres. O sea, ¿dónde vio usted al apóstol Pedro con un pichingo ahí en la mano? Nah, esas cosas, porque son modas, se hacen, pero están alejadas del verdadero, de la seriedad que la palabra de Dios necesita a la hora de predicarle a quien sea. Usted me puede decir,
No, pero es que es un niño, es diferente, al niño hay que hacerle esto, hay que hacerle el otro. A los israelitas que tenían niños, los israelitas tenían los mandamientos escritos en la pared, alrededor de la puerta. Y cuando el niño pregunta, ¿y esas qué significan esas palabras, papá? Significan tal cosa, hijo. Y al niño se le enseñaba desde la casa. Desde la casa se le enseñaba la Torá, se le enseñaba la ley. El niño desde chiquito ya sabía. Y no había necesidad de ponerle ahí un títere o un ministerio de drama, de todas esas cosas. Solo hay que ser un padre bíblico, un padre que le enseña a sus hijos el camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero eso es lo que hacía el papá, enseñaba en la casa se enseña la Biblia. Pero hay padres que no tienen tiempo para nada. Entonces quieren que en la iglesia les eduquen a los niños. No, hombre, no. No le digo que está mal en la iglesia enseñarle a un niño algo. No, está bien. Pero la responsabilidad primaria y más importante, la educación de sus hijos, la educación espiritual, se da en la casa. ¿No ve usted a Timoteo? ¿Quién le enseña a Timoteo la ley? ¿Cómo fue instruido Timoteo? Por su mamá y su abuela. El papá de Timoteo era un griego, tal vez no conocía nada de la ley de Israel, pero la mamá y la abuela sí. Y ellas se encargaron de instruir al niño, y no con títeres ni nada de esas cosas, porque así no se enseñaba la ley. Entonces, pero vemos que estas nuevas modas en el evangelismo se han introducido en la iglesia porque mucha gente piensa que esto hace atractivo el evangelio. Esto no hace atractivo el evangelio, esto hace falso al evangelio. ¿Me explico? Esto es modificar el evangelio. Esto no le añade ningún valor al evangelio. No, más bien la gente piensa que el evangelio es un drama, que el evangelio es una función de títeres, que el evangelio es algo así, una bolsa con comida. El evangelio es el poder de Dios para salvación y la gente no ha entendido lo maravilloso y lo poderoso que es el evangelio. Pero lastimosamente las modas han causado mucho daño y por eso hemos decidido hablar de esto, y si el Señor nos permite vamos a continuar el próximo domingo, ya que pues el tema es bastante amplio, y damos gracias al Señor por habernos permitido hablarle. Usted pues que nos haya sintonizado, para nosotros es un motivo de mucha alegría, y esperamos pues tenerlo el próximo domingo, si el Señor así lo permite. El tema lo vamos a dejar ahí por hoy, y esperamos pues que el próximo domingo usted pueda igual sintonizarnos para que usted pueda seguir aprendiendo de la palabra del Señor y de estos comentarios que nosotros hacemos, que siempre son bien intencionados, que siempre van con el propósito de mantener la iglesia pura y santa. Así que nos despedimos, las palabras finales estarán en boca y en labios de nuestro hermano Quirós, y los esperamos el próximo domingo. Bueno, sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche. Entonces le invitamos a nuestras congregaciones, barrio Santa Marta, contigo al Cuerpo de Bomberos, ahí tenemos la congregación, nos reunimos a las 9 de la mañana los domingos, y también en el barrio de la Colonia Mata, ¿verdad? Del Tanque, una cuadra abajo. Entonces ahí tenemos la congregación también. Si usted quiere estudiar la Biblia con nosotros, pues nosotros estamos a disposición de poder hacerlo. Le enviamos un saludo cordial a cada una de las personas que nos han estado sintonizando, tanto amigos como hermanos de la iglesia. Sin más que agregar, que Dios les esté bendiciendo grandemente en esta noche. Bendiciones. Y te convida con dulce afán. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial el próximo domingo